Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Estaremos con entregas en esta temporada de Adviento desde San Pedro Sula y hoy hablamos de los temas del momento de Honduras. Nos acompaña el presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, Monseñor Ángel Garachana Pérez. Qué gusto. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Chendo, gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes del programa. Mucha actividad en esta temporada navideña. ¿Cómo están los preparativos aquí en el Valle de Sula, Monseñor? Hay ambiente prenavideño, tanto comercial, que quizás es lo más llamativo, pero hay también todo un ambiente interior en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, de preparar la fiesta de Navidad, porque los preparativos son muy importantes. Según la fiesta que se celebra, así son los preparativos. No se prepara uno igual para ir de turismo a Miami que para celebrar los 50 años de su matrimonio. Nos preparamos para celebrar la Navidad, esto es lo importante. Que sí haya preparativos para tener en familia una cena, hacerse regalos, ambiente de alegría, pero que haya ante todo una preparación espiritual en las familias y en nuestras comunidades. Y esto sí se está haciendo. Las parroquias, las comunidades se mueven para preparar el espíritu para celebrar con alegría desbordante, con fe profunda y esperanza viva el tiempo de la Navidad. Bueno, y en esta temporada, con la celebración mariana de la Inmaculada Concepción y de la Virgen de Guadalupe recientemente. Estas dos fiestas, de la Inmaculada Concepción y la Guadalupe, ubicadas en el tiempo de Adviento, nos subrayan algunos matices. Por ejemplo, la fiesta de la Inmaculada nos invita a mirar la belleza, la santidad. María Inmaculada es la que está limpia de pecado. Nunca el pecado estuvo en su vida. Desde el momento primero de su existencia fue toda de Dios, llena de gracia, de la misericordia de Dios, de belleza, de santidad. Entonces, en este tiempo de Adviento está ahí como el ideal, como ella tenemos que ser. Y precisamente en un contexto y en una Honduras de corrupción, ella aparece como la no corrupta, la llena de gracia, sin mancha, santa. Es entonces como el ideal, como la utopía a la que nosotros queremos llegar. Una sociedad y unas personas sin mancha, limpias, inmaculadas. Y la Guadalupe, la guadalupana, yo creo que es como la inculturación del Evangelio. María, como visitó a Isabel, visitó a nuestros pueblos de América. Y los visitó como encarnándose, haciéndose morena, en su vestido los indígenas leían signos propios, de tal manera que María es la misionera que nos trae el Evangelio, la buena noticia, que es Jesús. Un escenario perfecto para tener mucho positivismo de cara al 2020 con este planteamiento, Monseñor Garachana. Ay, positivismo, yo prefiero hablar de esperanza, Chendo, porque positivismo parece, bueno, esta persona es muy positiva, el otro es muy negativo. Dicen que el positivo ante una botella con líquido, con agua, dice, está medio llena, y el pesimista dice, está medio vacía. ¿Quién tiene razón? Lo decisivo es la actitud de las personas ante la realidad. La realidad mundial y la realidad hondureña tienen muchos signos de preocupación. Hay no solo síntomas, hay señales claras de enfermedades graves, sociales. Pero en este contexto, la fe cristiana afirma la esperanza. De tal manera que hacia el nuevo año, mi palabra clave sería la esperanza. Más que el optimismo, la esperanza. Y la esperanza con dos rasgos. La esperanza es realista. A las virtudes se les simboliza con una imagen. A la justicia se le simboliza con una mujer con los ojos tapados, para que sea imparcial. A la esperanza hay que pintarla con los ojos bien abiertos para ver la realidad. Y ante esa realidad, por más dramática que sea, la esperanza afirma, quiero un cambio, es posible un cambio, es posible mejorar. Miremos adelante, comprometámonos en ese cambio que queremos, que soñamos y deseamos. 2020 lo vamos a hacer nosotros, va a ser lo que nosotros hagamos de él.
Ojalá lo empecemos con esperanza, con una esperanza realista y una esperanza muy comprometida. ¿Y qué está dejando este 2019? Sobre todo después de haber escuchado planteamientos contundentes de la conferencia episcopal que usted ahora mismo rectora, con ese énfasis que ya nos hacía en el tema de la Virgen María Inmaculada, apostando por un país con esperanza, limpio y con mucho deseo de superarse. Ese es el deseo, ese es el sueño, esa es la esperanza, eso es lo que queremos. Los hondureños queremos una Honduras distinta, una Honduras mejor, una Honduras limpia, transparente, en la verdad, en la equidad. Queremos una Honduras más solidaria, más justa. Queremos que baje claramente el alto índice de un 60% de pobreza. Queremos que disminuya la violencia, no que aumente como ha aumentado este año. Esos son los sueños, esos son los deseos. Y es bueno tenerlos. Quien nada sueña, quien nada desea, nada hace. Pero después de los sueños y los deseos está la realidad, está la prueba de la realidad. Y en ese sentido, ¿cómo terminamos el año? Yo creo que con incertidumbre. Hacia el 2020 yo tengo la esperanza, pero lo siento sin una claridad, más bien incierto. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pueden pasar unas cosas u otras. Estamos en un momento como de calma, pero es una calma de serenidad, es una calma de convivencia serena, es una calma de diálogo, es una calma de la búsqueda de todos del bien común, o es, como dicen así atmosféricamente, es la calma chicha que precede a la tormenta. A veces pienso que estamos como en la boca de un volcán, que en un momento puede explotar. Si ahora estamos en calma, entonces mirando hacia el próximo año, dos palabras que yo pondría son incertidumbre y preocupación. Pero esto no nos quita la esperanza, al contrario. Cuanto más difícil es la situación, la esperanza de ser más fuerte, más creativa, más solidaria, más común y más comprometida. ¿Cuál debe ser el papel de quienes nos gobiernan para tener una causa mucho más solidaria, para apostarle al bien común y arrancando con un tema que ustedes lo han enfocado? Justicia, que tiene una amplitud majestuosa, monseñor. Primero, a nuestros responsables políticos me atrevo a pedirles una mayor práctica de la moral y de la ética social. A veces reducimos la ética, la moral, a los aspectos internos de la persona, lo más de la familia. Pero en Honduras se tiene olvidada la moral social. Todo comportamiento humano tiene una dimensión ética. Si aprobamos una ley en el Congreso u otra, eso es un acto ético. Si soy transparente o estoy mintiendo, eso es un acto ético social. Si oriento el dinero para el bien común, o lo oriento hacia ONGs privadas para provecho propio. Eso es un comportamiento ético, en este caso inmoral. Todos nuestros actos tienen una dimensión ética. Si un ingeniero construye un puente y pone materiales indebidos, no solo es un error profesional, es una falta ética. Y yo subrayaría la ética social, es decir, nuestros comportamientos sociales. Esa carga ética, ¿somos conscientes? Tengo la impresión de que hay un déficit de ética social en los responsables de la marcha del país. Y segundo punto, cuando uno tiene un cargo público, cuando ha sido elegido en elección popular, ha sido elegido para servir al pueblo. Ha sido elegido para servir al bien común, de tal manera que no está en el puesto para sus intereses privados, para el desarrollo de sus empresas, para sanear sus empresas quebradas, no está en el puesto para el desarrollo ni siquiera desarrollo del partido, está en el puesto para buscar el bien común de Honduras. Y el bien común es que todos los ciudadanos accedan a los medios para una vida digna. Es decir, el bien común se convierte en una prioridad de los pobres. Los presupuestos, por ejemplo, tienen una dimensión ética, aprobarlos o no. ¿A qué se destina el dinero? ¿Cuánto se ha destinado a educación? ¿Cuánto a salud? ¿Cuánto a armamento? Algo tan sencillo como aprobar unos presupuestos.
Todo congresista tiene que ponerse la mano en la conciencia. ¿Qué apruebo? ¿En qué se va a usar el dinero? Este llamado a la ética social y este llamado a buscar el bien común, especialmente el bien de los pobres, para salir de la injusticia, más aún de la inequidad social que estamos viviendo en Honduras. Está con nosotros esta noche al banquillo el presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, Monseñor Ángel Garachana Pérez. Una pausa, en breve continuamos. Quizá hay algunos casos que por ahora, estoy pensando por ejemplo en Meselaya, no sé cómo está el acuerdo de Cartagena, si aún continúa y tiene efectos o si ya termina en este año, pero la MASI ha de ser precisamente la que dé ejemplo de esa imparcialidad. Seguimos esta noche al banquillo desde San Pedro Sula, entrega especial. Nos acompaña Monseñor Ángel Garachana Pérez. ¿Qué piensa del papel de la MASIC? ¿Está próxima a seguir o no? Los obispos desde junio del año pasado y en los comunicados de febrero, junio y octubre de este año nos hemos manifestado precisamente a favor de la MASI. Nos hemos manifestado a favor del Consejo Nacional Anticorrupción, nos hemos manifestado a favor de la OFESIC, es decir, a favor de aquellas instituciones que están luchando contra la corrupción, para que la corrupción no se quede en la impunidad y en la inmunidad. Hemos manifestado nuestro apoyo y hemos manifestado también nuestras denuncias del nuevo Código Penal y de otras leyes que en los últimos meses han sido aprobadas en el Congreso, porque nos parece que esas leyes, esas aprobaciones, el último informe de la Comisión y la aprobación del Congreso pidiendo al Ejecutivo que no renueve el convenio con la MASI, nos parecen que no son beneficiosas para una democracia transparente, solidaria, participativa, no son propicias para la lucha contra la corrupción. De manera que nosotros apoyamos la continuidad de la MASI, que se mejore lo que se pueda mejorar, que le dejen actuar, que vaya creando o alcanzando los objetivos, si es preciso revisar algo, pero que continúe, porque tenemos la impresión de que aquellos que se están oponiendo lo que están defendiendo es precisamente, están defendiéndose de posibles acusaciones contra la corrupción. Por tanto, nuestro apoyo, mi apoyo y el de los obispos a la continuidad de la MASI y el deseo pues de que trabaje lo mejor posible y la dejen también trabajar. Me dice que si hay que revisar, pero que sí siga la misión con todos sus componentes en el país, Monseñor. El ideal es que no necesitemos ni sí ni MASI, el ideal es que nuestras instituciones del sistema judicial funcionen de tal manera, con tal transparencia, con tal equidad, con tal justicia, que no necesitemos. Entonces, pero yo creo que hoy por hoy necesitamos esta ayuda para crecer precisamente en un sistema de justicia creíble, un sistema de justicia valorado, apreciado en nuestro país. ¿Cómo recibió la información del Congreso? Que en su informe es tajante y dice que no siga, que se vaya. ¿Cómo la recibí? Tuve otra entrevista en que empleé dos adjetivos y lo repito: decepcionado e indignado. Decepcionado por el informe de la Comisión e indignado por ese mismo informe, porque la MASI, según ese informe, no había hecho nada bueno. Todo era malo, apenas había hecho nada bueno. Y algunos de ellos que están siendo acusados, ellos se convierten ahora en acusadores de ilegalidad, de inconstitucionalidad. Pareciera que la corrupta es la MASI y no ellos. Por eso, muy decepcionado y muy indignado. No me gustó nada ese informe. Y ahora, Monseñor Garachana, que ya se ha difundido un informe en donde las mesas que están revisando el convenio recomiendan la continuidad y que queda ya en el campo del Ejecutivo el intercambio o no de notas, en este caso del presidente Hernández y del secretario general Almagro de la OEA.
¿Qué visión tiene? ¿Hacia dónde debemos apuntar en esta lucha que libra el país? Pues la dirección está clara. Primero, la lucha contra la corrupción, porque no es que la corrupción esté en niveles de poco significado, que sea una corrupción superficial. La corrupción en Honduras se está permeabilizando hasta los tuétanos, hasta la médula de los huesos. Ahí en el Twitter puse yo el otro día una expresión de una novela que leí en mis años jóvenes, allá por los años 60, 70, cierto olor a podrido. Entonces decía, sí, cierto olor a corrupción. Profundo olor a corrupción. Se necesita afrontar la corrupción. Millones y millones desviados por la corrupción. Entonces no es un pequeño problema, es un problema radical y que está afectando profundamente a la pobreza de nuestro pueblo. Luchar contra ella. ¿Por qué? Porque se tiene en perspectiva lo positivo, la no corrupción, la verdad, la información, la transparencia, la honestidad. Hacia ahí se apunta. Hacia lo positivo. Por eso luchamos contra lo negativo. ¿Qué tanto hemos avanzado desde la óptica de la Conferencia Episcopal con la presencia del organismo MASI en los últimos 4 años? No podría en este momento decir así caso por caso, pero ciertamente sin la MASI no se hubieran dado los pasos contra la corrupción que se han dado. Ojalá hubieran sido más, pero no se hubieran dado. A raíz entonces de la presencia de la MASI se han ido denunciando casos y ojalá pues pueda trabajar con más libertad según sus objetivos, porque no viene a estorbar la práctica de la justicia según el sistema judicial hondureño. No viene a estorbar, viene a apoyar, viene a formar, viene a ayudar. Todo lo que contribuya entonces en esa línea, bienvenido sea. Y ojalá, como digo, llegue el momento en que las instituciones tengan tal credibilidad, tal honestidad, tal transparencia, que ya no necesitemos una ayuda de un organismo exterior. Hay unos términos que sectores que no están considerando su continuidad que no gustan. Hablan de que no se puede hablar en el convenio de supervisar. Y de ahí se desprende una serie de puntos que enumeró el Congreso Nacional. ¿Qué piensa de ello? Habría que ver los objetivos y los verbos que emplea. Supervisar, ¿qué significa? Si la MASI no puede analizar los casos, si no puede profundizar y presentarlos a los tribunales competentes, si no puede hacer eso, entonces ¿qué va a hacer? ¿Qué entendemos por supervisar? Ella tiene una misión específica. En uno de los objetivos señala que tiene como una participación activa. Si simplemente va a estar ahí, la MASI va a ser unas personas que van a estar de espectadores, que van a estar ahí sin molestar. En el momento en que intervengan, en el momento en que toquen, como se dice en el lenguaje taurino, toquen el hueso, las personas van a reaccionar. Hace tiempo me hiciste, Chendo, una entrevista y yo te decía, las personas afectadas y tocadas precisamente van a reaccionar, incluso en aquel momento afirmaba, van a reaccionar organizándose e incluso emitiendo leyes, si de ellos dependen, para protegerse. La sensación que tenemos muchos en la sociedad, que tenemos los obispos en concreto, es que lo que están buscando, muchos de los congresistas están buscando blindarse para que todo el tema del estudio, de la profundización, de la denuncia, de la corrupción, no los afecte. Se objeta que no se investiga por igual a todos. No sabría yo decirlo, ojalá no haya, en la MASI no haya prejuicios, haya imparcialidad y se pueda investigar a todos. Quizá hay algunos casos que por ahora, estoy pensando por ejemplo en Melcelaya, no sé cómo está el acuerdo de Cartagena, si aún continúa y tiene efectos o si ya termina en este año, pero la MASI ha de ser precisamente la que dé ejemplo de esa imparcialidad y vaya avanzando cada vez más en la denuncia. Yo creo que llegará un momento en que avance en la denuncia, investigación y denuncia de muchos más casos de corrupción, porque aún queda mucho por investigar. ¿Qué visión tiene
la conferencia episcopal, Monseñor Garachana, del papel que ha venido desempeñando la Fiscalía bajo la administración del abogado Chinchilla Vanegas? El abogado Chinchilla ha recibido alabanzas de muchas personas, ha recibido también alabanzas de las autoridades norteamericanas, pero también seamos conscientes, sí, ha trabajado, pero yo creo que la Fiscalía tiene por delante una gran tarea. Aún quedan, hay muchas causas pendientes, aún quedan muchas causas engavetadas, aún tiene una gran tarea. El que esté al frente de la Fiscalía tiene que ser una persona de una gran profesionalidad, de una gran honestidad, de una gran imparcialidad, y no pueden quedarse engavetadas denuncias, causas por la persona, por el nivel que tiene, por el puesto que ocupa. Se necesita una persona muy profesional, muy ética, muy sincera y muy valiente para afrontar todas las causas. ¿Qué dice el ciudadano de a pie? Usted tiene esa misión y esa oportunidad que Dios le ha dado en el pastoreo de conversar y de escuchar el clamor del ciudadano que sufre, asimismo del hondureño que invierte, que le apuesta al país. ¿Qué visión tienen de la nación ahora que estamos cerrando, yo digo, un ciclo en este 2019, más a bien o con defecciones que debemos corregir? Más que mi opinión, podemos apoyarnos en muchas estadísticas que se han hecho. La falta de credibilidad de las instituciones, la decepción de nuestro pueblo, el deseo de un cambio profundo. En el diálogo con nuestra gente lo que hemos escuchado son palabras de apoyo por las declaraciones que hemos hecho, son palabras animándonos precisamente a recoger su inquietud, a recoger su voz. Ellos, el pueblo sencillo, dice: nosotros casi no tenemos voz, ustedes han de ser voz nuestra, y nos apoyan en las palabras que estamos diciendo. El pueblo quiere un cambio, el pueblo no puede seguir en la inequidad en la que estamos, el pueblo no puede cargar con la corrupción, el pueblo quiere una Honduras nueva. Es lo que sentimos nosotros, y el mismo pueblo nos pide: obispos, recojan nuestro sentir, no tengan miedo, sean valientes, trabajen, denuncien, anuncien y trabajen por una Honduras mejor. Está con nosotros esta noche al banquillo Monseñor Ángel Garachana Pérez. Una pausa, en breve regresamos. Y el Concilio Vaticano II, celebrado hace 54 años, terminó, volvió a insistir: la Iglesia de Jesucristo es santa por Jesucristo, por el Espíritu, por los sacramentos, la palabra. Pero la Iglesia, como institución humana formada por nosotros, es una Iglesia también pecadora y siempre, siempre necesitada de conversión, de renovación y de reforma. Seguimos esta noche al banquillo con Monseñor Ángel Garachana Pérez. Me habló de esperanza, de confianza. ¿Qué tanto ha cambiado la Iglesia mundial ahora, Monseñor, con la llegada del Papa Francisco? Muy comprometido con las transformaciones del mundo y el combate a la corrupción. Y la opción por los pobres, por los últimos, por los migrantes, por los que no cuentan. El Papa Francisco ha traído a la Iglesia una brisa de aire fresco, ha traído un estilo de renovación, de cercanía, de sencillez, de humildad. Ha traído una insistencia en algo que ya los papas anteriores estaban insistiendo: una Iglesia misionera, una Iglesia en salida, no una Iglesia que se encierra. Ha repetido una frase que ya decía cuando era arzobispo de Buenos Aires: prefiero una Iglesia accidentada, porque sale a la calle, porque sale donde está la gente, a una Iglesia enferma por encerramiento. Y ha hablado Iglesia en salida, Iglesia misionera, no esperar sentados en el templo a que llegue la gente, sino salir nosotros. A los jóvenes, en lenguaje argentino, les ha dicho: jóvenes, no balconeen, no se queden mirando en el balcón cómo pasa la gente, bajen a la calle, callejeen, estén con la gente. El Papa entonces quiere una Iglesia enviada, en salida, misionera, cercana al pueblo, una Iglesia del pueblo de Dios y cercana al pueblo, a sus dolores, angustias, esperanzas, esa Iglesia misionera.
y llevando el tesoro de la Iglesia. Papa ha insistido que lo que la Iglesia tiene es la persona de Jesucristo. Eso nos ayuda a centrarnos en lo esencial, porque a veces en nuestra manera de vivir el cristianismo nos quedamos en cosas secundarias, que están bien, son devociones, aspectos secundarios, están bien, pero hoy en nuestro contexto cultural necesitamos ir a lo esencial, mejor al esencial, porque el esencial en el cristianismo es la persona de Jesús. ¿Y cómo ha sido ese encuentro de ustedes en esta misión a nivel de país? ¿Cómo lo han encontrado frente a esa petición al mundo del obispo romano? Nosotros los obispos de Honduras estamos muy en sintonía con el Papa Francisco, porque todos somos conscientes de que hay unas tendencias en la Iglesia, en una línea más conservadora, que no están apoyando al Papa Francisco. Hay ciertamente corrientes al interior mismo de la Iglesia que no sintonizan con él, están como molestos con el Papa. Los obispos de Honduras nos sentimos en gran sintonía con el Papa Francisco porque venimos hablando y trabajando por esta iglesia misionera, por esta iglesia cercana al pueblo y porque con él también subrayamos otro aspecto, Chento. El Papa dice que la dimensión social es constitutiva, es esencial al Evangelio. Ahí habla de la dimensión social de la evangelización e insiste en ello. Y esto no por motivos de tipo económico o por oportunismo político. Precisamente de la fe, de la caridad y de la esperanza en Jesucristo nace el compromiso por los demás. Y especialmente por aquellos más necesitados, de consuelo, de ánimo, de esperanza, de ayuda. Los preferidos de Jesús. El Papa ha insistido en esto y no solo ha insistido de palabra, él está dando ejemplo de ese mismo comportamiento. Es muy sensible a todos estos problemas y yo creo que tantos hombres y mujeres en el mundo sintonizan con ello y están en comunión con él. Nosotros los obispos de Honduras estamos muy en comunión con el Papa. Yo personalmente leo todos sus escritos, doy seguimiento, hablo de sus enseñanzas en la radio, en todos los ambientes. Diría pues entonces que me siento en comunión plena con el Papa Francisco y que es un poco un modelo también para mí. Yo quiero ser pastor de la diócesis de San Pedro Sula en pequeña escala, como el Papa Francisco lo es para toda la Iglesia. Y dentro de este escenario de cambio, que alguien diría pinta una revolución dentro de la Iglesia en el marco de esa reforma a la curia romana que se viene pronto, con incluso castigo y expulsión en ciertos momentos a líderes religiosos que no han estado por la ruta correcta o por la línea de pensamiento de su santidad. ¿Traerá una transformación real a la Iglesia católica en el mundo, Monseñor Garachana? No nos asustemos de estas palabras reforma, renovación, revitalización. Hay una frase muy antigua que dice así: la Iglesia en estado permanente de reforma. Y el Concilio Vaticano II, celebrado hace 54 años, terminó, volvió a insistir. La Iglesia de Jesucristo es santa por Jesucristo, por el Espíritu, por los sacramentos, la palabra. Pero la Iglesia, como institución humana formada por nosotros, es una Iglesia también pecadora y siempre, siempre necesitada de conversión, de renovación y de reforma. El Papa entonces quiere esa reforma profunda, esa renovación profunda de la Iglesia en todas sus vocaciones. De ahí que escribió una carta haciendo un llamado a todos a la santidad, a los obispos, a los sacerdotes, a los esposos, a los jóvenes, a todos. Y que haya denunciado aquellos actos graves precisamente que contradicen esa santidad de la Iglesia. Lo ha denunciado y está luchando contra aquellos comportamientos especialmente relacionados con el abuso de menores, etc. El Papa está luchando. La diócesis de San Pedro Sula, estamos también en esta línea. Hablamos una Iglesia en estado permanente de renovación, de reforma. No podemos estancarnos, no podemos quedarnos en lo logrado. Siempre hemos de estar en camino y en camino juntos. Y en camino que nos lleve a avanzar a una reforma. Esta reforma de toda la Iglesia
está también teniendo una forma concreta en la reforma de la curia. Ya se está muy avanzado en ello, hay ya una constitución para regular esta reforma, espero que pronto pueda ser aprobada y publicada esa constitución y ya conozcamos la reforma que se va a hacer al interior de la curia romana. Pero no olvidemos, eso es un aspecto, la reforma de la curia, aspectos estructurales, pero lo decisivo es la reforma, la renovación, la revitalización de cada uno de nosotros, de ustedes que me escuchan si son católicos o cristianos y de mí mismo que estoy hablando. Una iglesia en estado permanente de reforma, de renovación. Y dentro de este contexto de cambio que nos llega en plena modernidad de una cuarta revolución industrial, como han llamado a estos sistemas nuevos, Monseñor, encontramos este año una iglesia católica propositiva, exponiendo temas de país. ¿Cómo lo recibieron? Pronunciamiento de parte del pueblo, porque ya me hablaba de sendos pronunciamientos donde fueron puntuales, que en este año emitieron 3. Bueno, uno fue el que ha quedado con el nombre Basta Ya. Basta ya. Se les volvió viral. El de junio y el último de octubre, donde arrancando precisamente del mes misionero, el mes de octubre, arrancábamos de la misión de la Iglesia de anunciar el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús, que es el Evangelio de la vida. San Juan dice: Jesús vino para que tengamos vida y vida en plenitud. De ahí nosotros arrancábamos, que es también misión nuestra denunciar todos los signos de muerte, todas aquellas realidades que no favorecen el desarrollo de la vida integral, humana, social, moral y espiritual. Y denunciábamos algunas realidades de Honduras que impiden ese desarrollo de la vida. Yo creo que los dos comunicados han sido bien recibidos, así en el pueblo en general. Quizá a algunos les han molestado, incluso han dicho que la Iglesia ¿por qué se mete en esas cosas? Cuando nosotros hablamos de estos temas lo hacemos desde esa dimensión ética, desde esa dimensión moral, no tanto desde el aspecto más técnico o de partido, sino en lo que antes decía. Todo comportamiento público tiene una dimensión ética, tiene una influencia decisiva en el bien o en el mal de las personas. Desde esa clave es desde nosotros hemos querido valorar los diversos aspectos de la vida social, de la vida económica, de la vida política, de los ciudadanos y de los responsables de la vida ciudadana. Está con nosotros esta noche al banquillo Monseñor Ángel Garachana Pérez. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con Monseñor Ángel Garachana Pérez. Año de cambios, el 2020, y de transformaciones que se esperan del país. Están las reformas políticas que se discutirán próximamente, la vigencia del Código Penal, que ustedes también realizaron observaciones durante este año, Monseñor. ¿Qué esperar? Ciertamente se necesitan unas reformas también de tipo estructural, de tipo legislativo. Todo lo de la cuestión electoral, el tribunal electoral, etcétera. Pero yo insisto, más que en esos aspectos que son importantes, insisto que aun habiendo esos cambios de tipo institucional, de tipo legislativo, organizativo, siempre quedan los problemas crónicos y graves del país. Y son los que hay que afrontar. Una nueva estructura para las elecciones próximas. Unos nuevos acuerdos entre los diversos partidos. Un nuevo código penal. Son medios, organizaciones, estructuras para mejor lograr la finalidad para la que existe un gobierno. Y esa finalidad es precisamente afrontar los graves problemas del país. De tal manera que ese trabajo entre los políticos, ese trabajo de los partidos en el Congreso, ojalá también con una escucha de la sociedad civil, no nos haga olvidar y dejar de lado los graves y crónicos problemas del país, como son la inequidad social, la pobreza, el desempleo, la falta de recursos para la salud, la medicina, la educación,
el trabajo, el empleo. No puede quedarse de lado. Esto tiene que ser afrontado y no sirve que quedando 2 años de gobierno estén ya al interior de los partidos hablando de corrientes y formándose corrientes políticas y que empiecen ya a prometernos cosas. No es tiempo de prometer, es tiempo de cumplir, es tiempo de practicar, aún quedan 2 años de gobierno. Por tanto, lo que necesitamos son obras que afronten este problema, que podemos hablar así: inequidad, pobreza, desempleo, falta de una población mayoritaria a los bienes para una vida digna. Segundo problema, ya le hemos tocado, la lucha decidida y clara de todos contra la corrupción. Tercero, está todo el problema de la violencia, la extorsión que es casi como un impuesto paralelo al del Estado. Toda esa realidad de la violencia que ha crecido. ¿Por qué crece? ¿Por qué esa tensión entre nosotros? ¿Por qué un pueblo que es cariñoso, que es afectivo, por qué ha podido llegar a esos niveles de violencia? Y un último punto, todo lo que se refiere al diálogo entre nosotros, no encerrarnos en nosotros, diálogo, confianza, escucha, entre todos, en todos los niveles, en la familia, en el ámbito educativo, en el ámbito político. Si no sabemos dialogar, si no escuchamos al otro, si no buscamos propuestas fruto de ese diálogo y propuestas eficaces, si cada uno seguimos desconfiando del otro, condenando al otro, posturas de ofensa, de palabra y de obra, entonces, en vez de avanzar en la construcción de ese país, de una Honduras unida, solidaria, dialogante, que busca precisamente una democracia participativa, donde escuchamos al otro, donde se hacen pactos, pero buscando la solución de los problemas. Entonces, si no caminamos en esa dirección, no construiremos esa Honduras nueva que todos queremos. Por ahí van algunos de los problemas, y los aspectos estructurales, legales, institucionales, no nos tienen que hacer olvidar estos graves problemas que en parte son problemas crónicos en el país. Me plantea esto de la actitud que deben tomar los políticos de cara al próximo año. Estará la reforma. La apuesta debe ser desde la óptica de la Iglesia Católica, Monseñor, a elecciones primarias y generales el mismo año, y así tener un año, digo 2020, mucho más o relativamente tranquilo, aunque la actividad política es permanente. Chendo, yo iría más allá. Ya sé que mi opinión no tiene peso, no tiene valor en este caso, pero mi propuesta es que no haya elecciones primarias generales y elecciones primarias y pagadas por el Estado. Sencillamente cada partido tenga sus organismos, tenga sus asambleas, tenga sus corrientes, y en las asambleas y en una asamblea general del partido es donde se elige precisamente aquel que va a representar al partido en las elecciones generales. Así ocurre en otros países. Y esa debería ser la forma. Son asuntos internos del partido y son ellos los que tendrían que correr con esos gastos de las elecciones internas. De tal forma que no habría necesidad de tanta movilización, de tanto gasto del Estado, sino la movilización de los partidarios de un determinado partido, con sus estructuras, sus aportaciones y con sus diversas corrientes, elijan a aquellos que pueden representarlos. De todas formas, creo que este parecer no le he escuchado resonar en Honduras. La forma que se elija sea la forma que no adelante tiempos de promesas, la forma en que se haga el gasto más reducido y la forma en la que la ciudadanía pueda pensar y decidir con libertad y responsabilidad su decisión. ¿Advierte cambios y que la apuesta de comicios transparentes sí se puede reflejar con la creación de nuevos organismos ya en funciones, Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral, un nuevo registro nacional de las personas con un proceso de identificación que se espera sea transparente? Bueno, son signos positivos hacia unas nuevas elecciones transparentes, limpias, sin corrupción, sin fraude. Estos son signos positivos y hay que darlos. Pero al mismo tiempo, cómo trabajar también las personas.
porque aunque tengamos el Consejo, el Tribunal, el Registro Nacional de las Personas, todo eso es muy positivo. Pero yo también insistiría, las personas que van a estar ahí, como sigamos con la misma mentalidad, los mismos criterios, como no haya un cambio en la mentalidad de las personas, yo creo que hasta se van a buscar las rendijas y los huecos para seguir con la trampa y la corrupción. Y en el tema del Código Penal, ¿qué le parecen hasta ahora las reformas, las modificaciones que se han ido dando de esta normativa cuya vigencia la tenemos a mayo del próximo año? No he ido siguiendo ya al detalle los cambios que se van haciendo, ya nos expresamos los obispos y en sintonía con otras instituciones sobre que no entrará en vigor en el mes de noviembre y se vaya haciendo todo un estudio de aquellos numerales que han sido señalados como más problemáticos. Monseñor, le agradezco por su tiempo y gracias. ¿Y cómo va a pasar la Nochebuena, el natalicio del Redentor del mundo y el fin de año? Bueno, yo la Navidad la paso acá en San Pedro Sula, este es mi lugar, esta es mi iglesia, este es mi pueblo, acá lo paso en San Pedro Sula, procuro ir el día Navidad, el día de 24 y fin de año, a algún lugar de ancianitos, de enfermos, de pobres, a estar con ellos, celebrar la misa. Luego celebro en la catedral también con el pueblo de Dios y ya la cena de Nochebuena o de Nochevieja con los sacerdotes que viven conmigo. Ahí nos juntamos los cuatro sacerdotes, compartimos nuestra cena, una cena en la que mezclamos la cultura hondureña y la cultura española, los alimentos hondureños, los alimentos españoles. ¿Algo en especial? Bueno, no puede faltar nuestro vinito de La Rioja, o un vinito, tenemos un sacerdote que es de La Rioja y para nosotros eso forma parte de los alimentos. Algunos dulces, bueno, la chanchita horneada que ya me han regalado, los tamales, etcétera. Y sobre todo compartir lo que es el amor, la alegría propia de la Navidad. Muchas gracias, Monseñor. Gracias de veras por habernos acompañado. Con nosotros esta noche desde San Pedro Sula, aquí desde el Hotel Latitud 15, Monseñor Ángel Garachana Pérez con nosotros. Feliz noche.